Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vamos a dar inicio a la clase de ahora, como les mencionaba anteriormente. Me hubiese gustado que quedó la posibilidad de revisar parte de los instrumentos de evaluación y algunas escalas. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias ahí por contestarme y confirmar. Brevemente se los voy a explicar, pero pues eso es un poco sencillo, no es tan complejo, así que no, espero que no tengamos muchos problemas ni inconvenientes con este test. Si nos queda tiempo, pues me gustaría practicar un par de ejercicios, pero si no, pues en la clase podríamos continuarlos. Bueno, entonces empezamos con el PPG-IPG. ¿Qué es el PPG-IPG? Es el resultado de la unión de dos pruebas de personalidad, el PPG y el IPG. Esto es, usualmente, muchos de los cuestionarios que encontremos, pruebas psicológicas y test de personalidad, van a tener un enfoque bastante, es un poco extenso, no es como los demás. Cuando hablamos de test de personalidad no vamos a encontrar algo corto, no vamos a encontrar algo pequeñito, esos son más escalas que miden directamente algún tipo de emoción o criterio diagnóstico específico, como los que vamos a ver más adelante, pero el PPG-IPG es un poco amplio y pues ya la unión es un poco más grande todavía. Ambas pruebas ofrecen medidas complementarias de personalidad, de modo de que su integración en una única prueba permite obtener información de una gran riqueza y utilidad. Su objetivo es medir rasgos estables de personalidad y un factor de autoestima relacionado con la adaptación y la eficiencia del sujeto en situaciones sociales, educativas y laborales. La aplicación puede ser individual, colectiva o autoaplicable, es decir, a nivel de tarea yo les podría recomendar y les podría aconsejar que todos los test que vamos realizando ustedes se los autoapliquen para que tengan una noción de ustedes, para que se familiaricen tanto con la prueba, si tienen alguna duda ustedes lo pueden hacer, así que cuando alguien les pregunte, mire, tengo la duda a la hora de aplicar, pues ustedes ya están relacionados y ya saben cómo funciona el test. ¿En qué población es aplicable? Son adolescentes y adultos entre los 18 y 65 años. El significado, pues es una evaluación de 8 rasgos básicos de la personalidad. Entre ellas encontramos la ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad por parte del PPG. Y en el IPG lo que vamos a encontrar es originalidad, comprensión y vitalidad. La suma del resultado de estas 4 escalas en el PPG nos va a permitir tener una noción o una medida de la autoestima. En los casos de los test de personalidad o los test que midan otras variables que no sea coeficiente intelectual, usualmente no vamos a encontrar tiempo. Es decir, estas pruebas o estos test tienen un tiempo aproximado. No significa que si la persona ya cumplió 26 minutos de haber iniciado el test, lo vamos a retirar para nada. Estos test es muy importante que no vamos a brindar un tiempo, sino que esto es un tiempo promedio, pero no existe un límite realmente, porque los test que suelen haber límites de tiempo es el coeficiente intelectual, obviamente por la naturaleza de lo que se está midiendo. ¿Cuáles son las características del PPG-IPG? Como les mencionaba anteriormente, son 8 aspectos de la personalidad más la autoestima, lo que vamos a medir o lo para que nos va a servir ese test. Vale, todos tienen ya sea descargado o físico diferentes documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Los test usualmente consta de su manual. En el manual nosotros vamos a encontrar todo, las investigaciones que se han hecho, la fiabilidad, las test, las pruebas, ejemplos, cómo se realizan las consignas, las instrucciones, cómo se califica, etc. Eso es el manual. El otro documento es el cuaderno de trabajo, es decir, donde la persona va a escribir y va a redactar ya sea el diferente tipo de test dependiendo de la indicación. En este caso, el PPG-IPG tiene diferentes afirmaciones con cada uno de sus ítems. Y tenemos acá un ítem a nivel de ejemplo.
Lo que se pide en la instrucción es que nosotros podemos identificar 4 diferentes afirmaciones en el primer ítem, que es el ejemplo, al cual la persona tiene que elegir entre los 4 afirmaciones cuál es la que más representa o la que más se ajuste, con la que más se identifique hacia sí mismo. Y pues nosotros lo vamos a encerrar en un círculo o lo van a rellenar con el signo más. Y luego, pues, de igual forma, con el menos, vamos a buscar ese ítem, cuál de las 4 afirmaciones es la que nos describe menos, con la que menos me siento identificado. Y esa es la que vamos a colocar nosotros y la vamos a encerrar o la vamos a rellenar. En algunas ocasiones es importante aclararle esto al sujeto o al evaluado. En algunas ocasiones va a ser bastante difícil que logre identificar con cuál es la que más se ajusta y con cuál es la que menos lo representa. Pero sí es importante hacerle énfasis que en absolutamente todas vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar un más y un menos. Posiblemente en algunos ítems la persona considere que ninguno de esos se apega exactamente a él, y por eso lo vamos a decir que si no se apega exactamente, pues entonces el más cercano, ya sea tanto el más representativo como el menos representativo. Es importante también aclarar que no existen preguntas buenas, perdón, respuestas buenas ni respuestas malas. Únicamente es una descripción de lo que es el sujeto, así que no se preocupe por buscar algún tipo de lógica o que no se preocupe pensando que eso es también inteligencia, sino únicamente hacemos referencia a características propias. Entonces no hay respuestas buenas ni malas, solo las respuestas que más y las que menos se apeguen a la forma de ser. Hasta aquí vamos bien. Si de repente hay una duda, no levanten la mano porque no voy a poder ver, así que pues solo abran su micrófono, no hay ningún problema, no me molesta que interrumpa. En la calificación, escuché que dime. Sí, entonces en ese caso solo se marcarían dos respuestas, una que más se apegue y una que menos se apegue. No sería darle respuesta a cada ítem. Ajá, es correcto. No, para cada ítem vamos a tener 4 afirmaciones, que son los 4 literales que ustedes pueden ver ahí, A, B, C, D. Entonces de eso vamos a elegir cuál es el que más se apega a nosotros y cuál es el que menos se apega a nosotros. De hecho, las instrucciones, bueno, se las voy a leer textual. Dice: en este impreso encontrará unas cuantas descripciones del modo de ser de la persona y una descripción del grupo en 4 frases. Cada uno de los grupos tiene delante un número relativo. La tarea de usted es leer las 4 frases de cada grupo. Elige entre ellas la que más se ajuste a su modo de ser y marque en la columna de la derecha el signo A. Y en la misma línea de esa frase, a continuación revise las otras 3 descripciones y elija la que menos se aproxime a su modo de ser y marque en la columna derecha con el signo menos. Entonces, sí, de cada uno de los ítems, de cada uno de los apartaditos que tenemos, esos 4 afirmaciones, nosotros vamos a elegir el que más se apega a nosotros y el que menos se apega a nosotros. Es decir, por cada ítem vamos a encontrar 4 afirmaciones. Y de las 4 afirmaciones, tiene que ir marcada un más y un menos. Y por eso es importante hacerle énfasis al evaluado de eso, ¿verdad? Que en algunas ocasiones entendemos que puede ser un poco complicado elegir la que más se apegue o la que menos se apegue, pero que es sumamente importante de que busque, que lo identifique y que lo marque. Aparte de que no esté pensando que si yo contesto esta va a ser bueno, si yo contesto esto va a ser malo, únicamente es una representación de sí mismo. No hay respuestas negativas ni positivas en términos de evaluación. La aplicación, ¿estamos bien? Sí, Vale, creería que sí. De hecho, tengo una pregunta, perdone por interrumpir. En el caso de estos test, tanto el PPG como el IEPG, obviamente son test diferentes, pero solo para no. Son, ahorita estamos hablando del mismo test. Les estoy expresando que el PPG y el IPG en algún momento eran 2 test separados, pero actualmente lo que estamos viendo ahorita es un solo test, es el PPG-IPG unido, porque al unirlo tiene mayores beneficios, mayores bondades a la hora de la evaluación, porque nos brinda más características representativas de la personalidad del evaluado.
Entonces, ahorita les comentaba que surgen como diferentes, que surgen como separados y que más adelante se unen. Pero lo que estamos viendo, todos los documentos que ustedes tienen ahorita en su computadora o su teléfono o sus manos, que es físico, es el PPG y PG. Y así lo vamos a entender. No están separados. Ahorita es una sola evaluación, un solo test. Ok. No sé si hay más preguntas con respecto a la parte de, perdón, de la aplicación. Algo que es importante es que ustedes van a encontrar en el cuadernito de trabajo o el cuadernillo, si está denominado como cuadernillo, y ustedes van a poder identificar que cada una de las páginas tiene puntos suspensivos al final de cada una de las afirmaciones, cada ítem. Y la hoja de respuesta está diseñada para que cada vez que ustedes quiten una hoja del cuadernillo de trabajo, esta se alinee con la hoja de respuesta. Por eso, no sé si lo tienen ahí a la mano, puede ser un poco más sencillo. Es decir, ustedes tienen que estar muy pendientes y tienen que fijarse que cuando nosotros, o bueno, cuando estamos explicando y el evaluado empieza o inicia a contestar, arribita en la página dice marque una respuesta y otra en la columna 1. Eso es muy importante. Y la hoja de respuesta nos dice cuál es la columna 1. Lo trae redactado en la parte de arriba. Luego, cuando cambiamos de hoja, la siguiente nos dice marque la respuesta, esa más o menos, en la columna 2. Y vamos a ver cómo los puntos suspensivos son menos y se han degradado para que se acople a la columna número 2 de la hoja de respuesta. No sé si me comprenden esa parte o se les dificulta un poco. Sí, esa parte no la he entendido, licenciado, porque como estamos con dos, está el instructivo, vaya, el PPG, pero uno que dice perfil de inventario de personalidad, cuadernillo de prueba, y luego está el vale, otro, ahorita, dijo, el manual. Ahorita dirijámonos al cuadernillo de trabajo, cuaderno. Pero Todo, ¿dónde está la página que acaba de decir? Vale, muy bien. Están en el cuadernillo de trabajo y van a encontrar la introducción, ¿sí? De hecho, la introducción es esta paginita. Abajo de eso, abajo de esa paginita, ustedes van a encontrar ya la parte de las respuestas. No sé si ya la identificaron, cabal, la siguiente hoja es la siguiente hoja. ¿Ya la identificaron? Es la que dice, tiene don de gente en reuniones sociales. Es correcto. A ver, a ver. Ya hicimos el ejemplo. La página anterior es un pequeño ejemplo para ver si la persona comprendió, para ver si la evaluador tiene dudas. Y si no, pues le decimos, vamos a dar inicio y cambiamos de página. En ese momento empieza su evaluación. Entonces, ahí tenemos arribita, en la parte de arriba de la página, marque la respuesta más y la otra en menos en la columna 1. ¿Ya vimos esa parte? Muy bien, entonces Sí. esa parte tiene que coincidir con la hoja de respuesta. La hoja de respuesta es otra, cita denominada, ustedes la tienen ahí en su paquetito, también la tienen en digital. Entonces, la hoja de respuestas solamente aparecen 4 columnas con más y menos, nada más, no tiene preguntas, no tiene ítems, bueno, los datos de identificación, ¿verdad? Para que no se nos confunda, pero no tiene ningún tipo de trabajo, únicamente es para responder. Si la tienen por ahí, no sé si estoy perdiendo. Hola. Hola, dígame. Hola, licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya estamos con el cuadernillo de prueba, pero entonces estas hojas de papel vegetal van intercaladas en ese cuadernillo de prueba. Las hojas de papel vegetal, déjenlas a un lado. Más adelante les voy a explicar eso. Ahorita intentemos solo comprender la aplicación. Vaya, licenciado, gracias. Vaya, ya vamos a llegar. Entonces, hasta ahorita no sé si vamos bien. ¿Han identificado tanto el cuadernillo de trabajo como la hoja de respuestas? Sí. Vale, perfecto. Entonces, lo que tenemos que fijarnos, tenemos que percatarnos y verificar, garantizar
es que la persona esté trabajando tanto en la hoja de la columna 1 y que las respuestas sean acertadas a la hoja de la columna 1, ¿sí? Entonces, por eso ustedes en el cuadernillo de trabajo van a ver que la hoja 1 tiene más puntos suspensivos, porque orientan a la persona al más y al menos de la columna 1. En la hoja del cuadernillo de trabajo número 2 van a ser menos puntos suspensivos. Bueno, no son puntos suspensivos, de hecho son puntos que orientan a la persona hacia el más y el menos de cada una de las afirmaciones. Y van a ser menos porque terminan donde inicia en la hoja de respuesta la columna número 2 y así consecutivamente la hoja de respuesta número 3 y la número 4. No sé si con esa parte sí la comprendemos o tenemos alguna duda. Yo todavía tengo duda. La de la marca de respuesta que dice más o menos, vamos a donde dice A, trabajar en algo difícil y dice A y la otra dice B, que va numerada del 1 al 45 y del 46 al 96. Me perdió, no le entendí. Lo que ¿Listo yo? vaya, No, vaya. le pregunto que si la hoja de respuestas es la que dice marque sus contestaciones en la columna A y hay un signo más y un signo menos y van numeradas las preguntas, o sea, las Ajá, indicaciones. la hoja, vaya, todas tienen el mismo nombre. La hoja de respuesta dice PPG y PG y abajito del nombre dice hoja de respuesta. O sea, ahí no hay donde perderlo. Y abajo de hoja de respuesta trae el nombre, el apellido, pues, todos los datos de identificación. Esa hoja no la encuentro. Entonces, esa va suelta o iba pegada. Esa va suelta. Yo creo que es confundido de hoja de respuesta y está viendo la del SPB. Ah, fíjese bien, es probable también que esté viendo otra hoja de respuesta. Fíjese que diga PPG y PG. Gracias por la observación, compañero. Fíjense bien que estemos en el mismo test. Pero esa hoja no la encuentro en el blog este. Solo tengo el cuadernillo, el manual, de ahí tengo el SPB y tengo ese que le mencioné, un cuadro donde dice va... cuadernillo de prueba. ¿Cuál, perdón? Licenciado. El que estamos ahorita dice cuadernillo de prueba, PPG. Es que estamos, espérense, pues cálmense, voy a compartirles otra pantalla mejor. Vaya, ya están viendo esta que tenemos, creo que ya, no sé si está presentando, todavía se quedó allá. Vale. No, pero yo les acabo de cambiar la pantalla y les estoy mostrando la hoja de respuesta ahorita. Sí, sabe. Vale, perfecto, vaya. Esto que están viendo aquí es la hoja de respuesta, que dice PPG y PG, hoja de respuesta. ¿Sí? Y lo que tengo a la par es el cuadernillo de trabajo. Dice tal cual, cuadernillo de prueba. Entonces, ¿qué es lo que les estoy explicando? Que en la primera hoja de trabajo, o sea, aquí cuando llegamos a la primera hoja de trabajo es porque ya hicimos el ejemplo, ya le explicaron tal cual yo les expliqué a ustedes, que tengo que marcar un más, un menos, ya hicimos el pequeño ejemplo que trae la prueba, y si no hay dudas, pues pasamos a la evaluación. Cuando ustedes llegan acá, tienen que verificar, como dice aquí, marque la respuesta más, la otra en menos, la columna 1. Esto es lo importante, columna 1. Y ustedes se van a fijar que esas coincidan con la columna 1 que está aquí en la hoja de respuesta. Esos puntitos nos van a orientar para que la persona no se pierda. Es decir, yo quiero marcar el más en el literal A, entonces estos puntitos me van a dirigir y yo voy a colocar la hoja de respuesta abajo del cuadernillo de trabajo para que la persona pueda marcar el más y el menos.
Cuando terminemos esta página, lleguemos a la segunda página, aquí nos dice marque la respuesta más y menos en la columna 2. Y nos vamos a fijar que nuestra página o nuestra hoja coincida con la columna número 2 para que la persona pueda marcarla sin perderse. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con la hoja número 3, con la columna número 3 y la hoja número 4 con la columna número 4. Por eso les decía, si pueden identificar en el cuaderno de trabajo, cada uno de los ítems o de las preguntas tiene menos puntos para que estas coincidan con la hoja de respuesta que está abajo de la página con las preguntas. Licenciado, ¿Estamos bien? Díganme. una pregunta. ¿Y esa hoja de respuestas tenía que venir en el bloque que nos dio? Porque yo esa hoja, por lo menos, yo no la tengo en el bloque que compré. Sí, todo lo que les estoy enseñando. Ajá, es exactamente que está presentando. No la tengo, ya la busqué y no la tengo en el bloque que compré, entonces no sé. Liliana, No, en el compañera, reverso, en el está reverso. impresa al reverso de las tablas. Ajá, está al reverso de las tablas porque esa hoja de respuesta trae, ajá, correcto. Gracias que a quienes estaban presentando ahí. Fíjense bien porque trae unas tablitas. Ya les voy a explicar para qué sirven las tablitas más adelante. Vaya, ahorita perdón, ¿quién habló? Vaya, hasta ahorita sí hemos comprendido, sí nos queda claro que tenemos que garantizar que coincidan las hojas con las columnas para que el consultante no se equivoque. Por mi parte, sí, licenciado, está claro. Vale, perfecto. Entonces creería que hoy sí ya estamos. Gracias por confirmar que ya estamos en la misma página. Vale, entonces nosotros damos las indicaciones, explicamos. Pues de hecho, como les repito, les aconsejo que ustedes se lo autoapliquen para que puedan identificarse con el test y aparte los resultados van a ayudarlos a conocerse ustedes mismos. Pero con el trabajo que ustedes me van a entregar a mí, no se lo van a autoaplicar. Ahí necesito que se lo apliquen a alguien más, porque la idea es que ustedes puedan practicar en la parte de la aplicación, la calificación y la interpretación con otros consultantes, no con nosotros mismos, pero siempre es importante que lo hagamos primero con nosotros para identificarnos con el test, para conocerlo y pues también sirve de paso y nos conocemos un poco más nosotros mismos. Vale, entonces esa es la parte de la aplicación. Creo que no hay dudas. Entonces vamos a la calificación. El test nos dice, ahora sí vamos a sacar las hojas de papel vegetal que dicen plantilla 1 y 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En las plantillas, arriba, nos dice la plantilla 1, PPG, y nos dice cuáles son las variables que están midiendo. En este caso es ascendencia, responsabilidad, estabilidad, sostenibilidad, aquí arriba lo dice. Aquí arriba. Y en la plantilla número 2 nos aparece IPG, y lo que mide es cautela, originalidad, etc. Para no confundirnos y para tener algún poco más para no confundirnos y para tener mayor certeza de lo que lo estamos haciendo bien, la plantilla nos está diciendo arriba qué es lo que se está midiendo. Es decir, ustedes pueden ver que cada una de las plantillas arriba tiene un pequeño numerito donde dice 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, y en el otro nos dice 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la plantilla encima de la hoja de respuesta y esta tiene que coincidir con el 2 y con el número 1, con los números que están ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a calificar? El test nos dice que cada reactivo marcado con el signo más es equivalente a 2 puntos. Cada reactivo no marcado es 1 punto.
cada reactivo marcado, el menos, son 0 puntos. ¿Qué significa marcados o no marcados? Es que tiene que coincidir con los cuadros, bueno, con los rectángulos, de hecho, y con los círculos. ¿Sí? O sea, si alguien marcó el más y eso me coincide dentro de un círculo o dentro de un rectángulo, pues dependiendo si es más o es menos, pues yo le voy a asignar la puntuación adecuada a la que usted me está diciendo. Ojo con esto para no confundirnos, por favor, para medir cada una de estas variables tenemos que verificar que a la hora de poner la plantilla, que es la hoja de papel vegetal, encima de la hoja de respuestas coincida el número 2 con el número 1. Y lo vamos a hacer con cada una de las variables de personalidad que se están midiendo. Y luego voy a tomar la plantilla número 2 y voy a ver que coincida con el número 4 y con el número 3 al poner la plantilla vegetal encima de la hoja de respuestas. Y voy a hacer exactamente el mismo proceso de calificación. No es tan complejo. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, ¿no? Más o menos. Vaya, creería que sí. Entonces, ahora sí viene una parte que no es compleja, solo lleva un poquito más de trabajo, pero no es muy difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es la parte de la interpretación. Luego de que yo ya terminé de calificar la hoja de respuesta, si se ubican en la hoja de respuesta, por favor, tiene un pequeño cuadrito. En ese pequeño cuadrito, a mí la hoja de respuesta me dice ascendencia, cuánto puntaje directo tuve, cuánto puntaje tuve en sociabilidad, en estabilidad, etc. Y nosotros ahí vamos a colocar cada uno de los puntajes. Y a la par nos está preguntando cuál es el número del percentil que nos hemos ubicado. No sé si estamos bien o se han perdido en algún momento hasta ahorita. Todo bien, Link. Vale, gracias. Entonces, luego de ello, si gustan, para que nos vayamos entendiendo, les voy a dar unos 30 segunditos y pongan algún puntaje en ese cuadrito, solo para que vayamos haciendo el ejercicio, no nos confundamos más adelante, en ese cuadrito que les digo que está en la hoja de respuesta. Ojo, intenten que no les salgan puntuaciones mayores a 36 ni 40, porque más adelante sí lo van a poder hacer bien, porque lo van a autoaplicar y lo van a calificar correctamente, pero ahorita solo para continuar en el ejemplo que no nos confundamos. Solo pónganle ahí cualquier numerito que no sobrepase lo que el test nos dice. Muy bien, yo creo que ya. Ahora vamos a abrir nuestro manual de PPG y PPG y nos vamos a ir al apartado donde dice baremos. Cada uno de los tests que nosotros tenemos, como les digo, va a contener mucha información. El manual es importante que lo lean, lo revisen, lo dicen. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre un test que aparece en Facebook para ver, qué sé yo, qué tipo de pan dulce eran y un test psicométrico estandarizado? Pues tiene que cumplir con las garantías científicas que hablábamos en la clase con algo en la ocasión anterior. Entonces, este test, a través de su manual, nos explica todo el proceso de la garantía científica, todo el proceso que ha pasado, que ha llevado a la sexo, las personas que han sido parte del estudio, y pues nos muestra que es un test confiable, que tiene fiabilidad, que tiene validez a través de sus diferentes pruebas. Entonces es importante que lo lean, que lo revisen, que lo conozcan. Ahorita estamos únicamente explicando la aplicación, la calificación y la interpretación.
Entonces nos vamos a ir para el último apartado del manual y nos dice baremos. No sé si ya lo identificaron por ahí. Sí, Liz. Va, perfecto. Entonces abajo vamos a encontrar las tablas de baremos. ¿Qué son estas tablas de baremos? Son muy parecidas a las que veíamos en el test de inteligencia. Ustedes van a identificar qué tabla se acopla mejor dependiendo de las características del evaluado o del consultante que ustedes tienen. Y las tablas nos dicen que existen adolescentes varones, adolescentes mujeres, adultos varones, adultos mujeres. Ustedes se van a ubicar en una tabla de estas, las tablas que se apegan a las características de su evaluado. Y tal cual como lo hicimos con los test anteriores, que nos vamos para la tabla de baremos, y yo busco en ascendencia cuál es el puntaje que tuvo la persona. Qué sé yo, por ponerles un ejemplo, la tabla número 17, que es adultos mujeres, me dice que si la persona tuvo una puntuación o un puntaje directo, qué sé yo, 28. En ascendencia, eso sería un percentil de 80. Entonces, en esa tablita yo voy a colocar puntaje directo 28, percentil 80. Pero me dice que tuvo puntaje directo solamente 20 puntos o 20 puntos en estabilidad. Eso me dice que su percentil es de 15. Hasta ahí estamos bien. No sé si hay alguna confusión cuando convertimos los puntajes directos a percentiles. Todo bien, Liz. Vale, perfecto. Gracias por confirmar. Entonces terminamos de hacer eso, terminamos de verificar la tabla, ya tenemos todos los resultados, dependiendo obviamente del evaluado, que más se apega a ello, y después hacemos la interpretación. Y aquí hay una interpretación únicamente a nivel de ejemplo. ¿Cómo vamos a entregar el PPG y TG? A diferencia de test de inteligencia que veíamos en la ocasión anterior, que únicamente veía coeficiente intelectual, no podíamos tener interpretaciones analíticas porque solo había una variable que medir, coeficiente intelectual. En este caso, el test mide muchas características de personalidad, no solamente una. Entonces vamos a hacer una interpretación analítica por cada una de las características que mide el test y una interpretación sintética que nos permita englobar cuáles son los datos más representativos de todos los que vamos a mencionar. Y tenemos una pequeña interpretación a nivel de ejemplo. Y estamos hablando de la característica de ascendencia. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué colocar cuando la calificación sea baja o sea alta? Siempre en su manual nos vamos un poco más arriba y hay un apartado que nos dice interpretación de los resultados. Es el apartado 4.3. Solo me confirman cuando lo identifiquen, pero un poquito, un par de páginas, 2 o 3 páginas arriba de donde estábamos, de las tablas de baremos. ¿Ya la encontraron? Sí, Sí, ya. Vale, perfecto, gracias por confirmarme. Entonces, ahí el test nos está diciendo cuáles son las características que tiene una persona con puntuaciones altas, con puntuaciones promedio, con puntuaciones bajas, en cada una de las variables, cada una de las características. Entonces tenemos, por ejemplo, ascendencia, tenemos responsabilidad, tenemos capacidad emocional, tenemos sociabilidad, y el test nos dice si la persona o el evaluado tuvo una puntuación alta, estas son las características. Pero si tuvo una puntuación baja, estas son las características. Creo que ahí sí no hay mucho donde perdernos, los test son bastante descriptivos. Y tenemos una pequeña interpretación. Dice ascendencia se refiere a la dominancia e iniciativa en situaciones de grupo. Esa pequeña descripción nos dice qué es lo que está midiendo esa característica. El sujeto ascendiente adopta un papel activo en los grupos, es seguro de sí mismo, autoafirmativo en las relaciones con los demás y toma decisión sin dejarse influir por presiones del grupo. Todo este apartado que les acabo de leer son las características de una persona que tenga una puntuación alta en ascendencia.
¿Y qué va a pasar si la persona tuvo una puntuación baja? Las personas que juegan un papel pasivo en el grupo prefieren escuchar antes que hablar, tienen poca autoconfianza, dejan que otros tomen decisiones, suelen depender de consejos de los demás, esas personas suelen obtener puntos mentales. ¿Sí? No hay donde perdernos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros la interpretación analítica? Tal cual como lo veíamos en las clases anteriores. ¿Sí? Yo voy a tomar, voy a poner un contexto en la interpretación, después voy a colocar los datos cuantitativos, que son los que van a respaldar lo que yo voy a describir más adelante. Entonces ustedes pueden poner el evaluado, obtuvo una puntuación de, ¿cuánto dijimos? De una puntuación directa de 28, o si no cuadran los números, es a nivel de ejemplo. Tuvo una puntuación directa de 28, eso lo ubica en un percentil de 80, clasificándolo en un rango alto, por lo cual se infiere que posiblemente la persona tenga un papel muy activo dentro de los grupos, es muy seguro de sí mismo, además le gusta o disfruta las relaciones con los demás, suele tomar decisiones sin dejarse influenciar por la presión de los grupos, y esa es nuestra interpretación, porque tenemos el contexto, tenemos los datos cuantitativos y después expresamos a través de lo que nos dice el test qué es lo que significan esos datos. No sé si hay preguntas hasta aquí. Vale, creo que no. Yo tengo, Dígame. perdón, yo tengo una duda. En los cuadros, los percentiles están representados por PC. Es que ahí me confundí a la hora de la... Es correcto. Ah, vaya. Están a su izquierda, PC. Sí. ¿Hay preguntas con respecto a esto? Espero que de verdad hayamos comprendido y que por eso no hay preguntas. Entonces yo creería que estamos bien con el PPG-IPG, no hay dudas, me paso a explicar el siguiente test. En mi caso, licenciado, no sé de dónde salieron los datos. ¿Cuáles datos? Dijo 20 y 80, porque... No, esos datos son a nivel de ejemplo, Blanca. Para esos datos usted tiene que aplicar el test, calificarlo. Esos datos son los que estábamos llenando, que les dije que lo llenaran a nivel de ejemplo, algo hipotético. Sí, que usted puso que pusiéramos, vaya, unos encerramos, o ahí encerramos con el signo más y el signo menos. O correcto. Ponemos un dato, o un número. No. Vaya. Ojo, eso del signo más y el signo menos es a la hora de la aplicación, mientras se desarrolla la evaluación únicamente. Cuando la persona ya terminó de leer todo el instrumento, de contestar todo el instrumento, muy aparte de la sesión, fuera del alcance de él o de la lista del evaluado, nosotros vamos a calificar y a interpretar este test. Para calificarlo vamos a hacer lo que les explicaba de poner las plantillas o las hojas de papel vegetal encima de la hoja de respuesta y pues lo que el test nos dice, que si el reactivo es positivo, entonces vamos a colocar 2 puntos y el reactivo era negativo y ahí el test nos describe qué puntuación son para cada uno. Y les explicaba que tienen que... tienen que verificar y garantizar de que coincidan los números 2 y número 1, etc. Ustedes de esa calificación van a tener los puntajes directos. Y esos puntajes directos luego nos vamos a ir a las tablas de baremo y los vamos a convertir en la puntuación de centiles o los percentiles. ¿Sí? Teniendo el dato percentil, ustedes lo van a ubicar en un rango bajo, en un rango alto, en un rango promedio, y dependiendo en el rango que ustedes le hayan ubicado, según lo que el manual o el test nos dice, pues será la interpretación que también el mismo test nos dice cuáles son cada una de las características para las puntuaciones bajas o altas. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Y con la interpretación de este test es igual a la otra que se debe de hacer como la demostración gráfica de los resultados.
sé que sí van a ir los datos personales de la persona y lo demás, ¿verdad? Lo de la interpretación analítica y la sintética, pero van a ir siempre graficados. Gracias por recordarme eso. Yo casi que lo omitía, gracias por recordarme. Se recuerdan que yo, bueno, ahí creo que alguien de ustedes había presentado la hoja de respuestas y que en la parte de atrás, todos, absolutamente todos los test que nosotros hagamos en el informe los vamos a graficar, todos. Exceptuando, obviamente, los que midan una única variable, en el caso de coeficiente intelectual. Entonces, en la hoja de respuesta, en el reverso, ustedes vieron que tenían unos pequeños cuadritos. Esos pequeños cuadritos son las hojas de las tablas de los baremos. ¿Qué vamos a hacer en esos cuadritos? Ustedes van a encerrar en un círculo pequeñito, con colores si gustan, o con un lapicero, cuál es la puntuación directa de cada una de las personas. Qué sé yo, es un adulto varón y tuvo 23 en ascendencia, 19 en responsabilidad, 30 en estabilidad, etc. Y van a ir colocando el puntito, encerrando el número, la cifra. Cuando terminen de hacer todo esto, entonces ustedes lo van a conectar a través de una línea y les va a quedar una pequeña gráfica en su hoja de respuesta. El test nos brinda esta facilidad de poder tener una gráfica dentro de la misma hoja de respuesta, es un poco más sencillo. Pero en su informe ustedes también van a hacer una gráfica que represente los datos, tal cual estamos acá. O sea, no solamente espero que en la hoja de respuesta venga su gráfica, sino que en el informe. Yo necesito una gráfica en el informe, pero también lo van a hacer en la hoja de respuesta. No sé si hay dudas con eso. Por mi parte, no, Lick. Vaya, gracias. Ay, perdón, es que si quieres que me quede bastante claro eso. Y en lo de las gráficas, entonces se van a poner ahí solo las puntuaciones directas de la persona. No la vamos a clasificar así como en el de ABC que se ponía, digamos, en la gráfica de 0 a 2 puntos, digamos. Y así dependiendo de cuánto había sacado en cada subtest, íbamos haciendo la gráfica. No es así. No sé si me va a entender. Fíjate que no te entendí la pregunta realmente. Bueno, no, si quiere, al final le Vaya, digo. En cada una de las puntuaciones vamos a asignar un rango, en cada una. De hecho, bueno, ahí está marcado. Si ustedes pueden ver las tablas de baremos, o si pueden ver esas mismas tablas de baremos, pero no en el manual, sino que también en la hoja de respuesta, pueden identificar que el mismo test nos dice cuáles son las puntuaciones bajas, las puntuaciones promedio baja, las puntuaciones promedio alta y alta. Porque en la tabla nos da un espacio entre cada uno de los rangos. Por ejemplo, en términos de percentil, nos dice que del 1 al 20 es una puntuación baja, que del 25 al 45 es un promedio bajo, el 50 es promedio, del 55 al 75 es promedio alto y del 80 al 99 es un rango alto. Entonces, eso nos facilita. En cada una de las interpretaciones que vamos a hacer, eso nos va a orientar si su puntuación o su rango fue alto o fue bajo, y de ahí vamos a extraer las características para la interpretación. Pero cuando hagamos la gráfica, no vamos a hacer una gráfica por cada una de las características de personalidad, sino que la gráfica va a contener todas las características, una sola gráfica donde yo puedo identificar la ascendencia, la responsabilidad, la estabilidad con sus puntuaciones directas. No sé si los confundí más o si me comprendieron. Hoy sí ya la entendí. Gracias. Vaya. Lick, la gráfica se va a realizar sobre la tabla y luego la tenemos que pasar como en limpio. O no sé si eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los elementos del informe ahorita. Pero sí, o sea, ustedes van a hacer una gráfica. Recuerden que cada uno de sus informes va a contener datos de identificación, datos cuantitativos. Abajo de los datos cuantitativos va a tener la gráfica, después los resultados, o sea, las interpretaciones. Y por último van a anexar las hojas de respuesta, que es el anexo para verificar que el trabajo sí se ha hecho y que esté correcto. Pero este test nos brinda la facilidad de que ya tiene
consigo una pequeña tablita que nos ayuda a graficar, pero esa página, esa hoja de respuesta va a venir en los anexos. Entonces en el informe ustedes van a colocar otra gráfica, porque la persona que lo lea no puede estarse pasando los anexos al final, después regresar para verificarlos, sino que tiene que estar en orden. O sea, que la hoja de respuesta nos brinde una tabla para graficar, no omite que nosotros vamos a hacer una gráfica aparte. Ok, entonces serían dos, ¿verdad? Siempre. La que se va a realizar sobre la tabla y la otra. Solamente harían una porque la otra ya la trae la hoja de respuesta. Solo lo que van a hacer es poner los puntitos y enlazar. Ah, ok. Hasta aquí preguntas con el PPG y PG. Vale, creería que no. Entonces, les voy a dar 30 segundos y pásense al test SPV. ¿Todos están ubicados ya en el SPV? Sí. Perfecto, gracias. Vale, perfecto. El SPV es otra prueba siempre de personalidad que pretende la descripción de la persona según su modo característico de actuar en diferentes tipos de situaciones.
También es aconsejable valorar sus motivaciones y valores. Los valores pueden construir un medio para determinar lo que el sujeto hace o cómo lo hace. Su objetivo es medir un segmento del dominio de los valores, es decir, el SPV busca medir valores que estos integran a las características de personalidad. La aplicación para ese también puede ser individual, colectiva o autoaplicable en adolescentes y adultos entre los 18 y los 65 años. La significación de medida es el grado de intensidad relativa de cada uno de los 6 valores. La duración tiene entre 15 y 20 minutos, aunque como les explicaba anteriormente, no tiene un límite porque no es coeficiente intelectual. La prueba tiene un formato de elección en el cual la persona debe elegir las 2 frases que represente lo que más lo represente y lo que menos lo represente, parecido al PPG-IPG. Dentro de sus instrucciones tenemos, este cuestionario contiene una frase que expresa cosas que las personas consideran importantes sobre su modo de vivir. Ojo, ahí estamos midiendo valores. Perdón, que presenta en el grupo de 3. Su tarea consiste en leer atentamente las frases de cada grupo, de cada ítem, y elegir, aunque en algunos casos sea difícil, siempre hay que colocar el más importante para usted y señalarlo. Desde ahí lo vamos a replicar tal cual en el ejemplo, vamos a llenar ese pequeño óvalo y luego tenemos que elegir entre las 2 frases restantes cuál es la menos importante para nosotros. A diferencia del PPG-IPG, aquí no estamos hablando exactamente de las características o de lo que más se identifica con nosotros, sino lo que es más importante y lo que es menos importante, porque lo que busca medir el SPV son valores que son representativos de la personalidad. Creo que no sé si aquí hay preguntas con la parte de la aplicación, las indicaciones que vamos a dar a la persona, el evaluado, la consigna, lo que es menos importante y lo que es más importante. Estamos bien, creo yo, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo lo vamos a calificar? Luego de haber dado las indicaciones. Bueno, una de las ventajas que tenemos con este test es que nos va a permitir a nosotros no utilizar otra hoja a diferencia del PPG, sino que en la hoja de respuesta trae todas las preguntas, trae todos los ítems. Entonces, no vamos a tener que estar cambiando de uno y con otro. Es un poco más sencillo. La calificación, cada elemento o frase puntúa en su propia escala. Si el elemento es marcado como más importante, este recibirá una puntuación de 2. Si es marcado como menos importante, recibirá una puntuación de 0 y si es dejado en blanco, obtendrá una puntuación de 1. Una vez realizado esto, se cuenta el número de respuestas que quedan debajo del óvalo. El resultado se notará en la casilla del recuadro inferior del ejemplar identificado con la letra P. Si gustan, pueden tomar bueno, no sé si lo tienen en físico o lo tienen en digital, intentemos ubicarnos en la hoja de respuesta y la plantilla de calificación. Yo creo que ya estamos ahí con la hoja de respuesta y la plantilla de calificación, muy bien. Entonces, igual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra plantilla de calificación sobre la hoja de respuesta. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Lo que vamos a verificar es que nos marque la columna, por ejemplo, la plantilla de respuesta. En la parte inicial nos dice, nos indica una letra. Esta letra, como ustedes pueden ver, también está al final de la hoja de respuestas. Es porque íbamos a colocar la puntuación directa, parecido al PPG-IPG, que nos mostraba un cuadrito donde nosotros podíamos colocar puntuaciones directas. Entonces, nos dice, marque en la columna número A, nosotros vamos a colocar la plantilla de respuesta
Y vamos a intentar ubicarla. En algunas ocasiones es un poco difícil porque no es que coincida exactamente, entonces vamos a poner atención, vamos a prestar atención a la hora de ubicar la plantilla. E igual, ¿verdad? Como calificábamos los test anteriores en los que hemos utilizado la plantilla, pues vamos a identificar que los óvalos que estén marcados se hayan identificado con los óvalos que nos brinda la hoja de respuesta. Vamos a colocarle encima, vamos a contar, vamos a sumar los puntos, tal cual nos dice el test, que el test nos decía que si la persona coincidía, eran con el signo más, entonces eran 2 puntos, si era con el signo menos era 0, y si lo dejaban en blanco obtenía 1 punto. Pues tal cual vamos a hacer con cada una de las columnas, lo vamos a poner encima, vamos a identificar que estas coincidan, vamos a hacer la calificación, vamos a hacer la suma, y al final de la hoja de respuesta vamos a colocar cuánta es la puntuación directa con cada una de las variables que se están midiendo en las características de personalidad. Entonces nos dice, una vez realizado esto, se cuenta el número de respuestas que quedan debajo del óvalo. El resultado se notará en la casilla del recuadro inferior. A nivel de ejemplo nos aparece la letra número P, que es lo primero que nos muestra la hoja de respuesta al final, como les digo, en la parte inferior de la hoja de respuesta. Luego de ello se realiza el mismo procedimiento con el resto de las escalas identificadas. Luego se suma cuáles son las 6 puntuaciones de la escala y se anota el resultado en las casillas de comprobación. Eso que creo que no hay mucho problema. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir al manual del SPV y vamos a identificar dentro del manual, en nuestro índice, dónde está ubicado las normas para la calificación del test. Y pues las normas de calificación en el test les va a brindar lo que yo les estaba expresando hace ratito, que si está bajo el número 2, tiene el signo más tiene 2 puntos, si no, pues tiene 0 puntos, o tiene 1 punto en el caso de que no haya asignado nada. Y como les mencionaba, cada uno de los tests va a tener su fiabilidad, su validez, las pruebas, todo el proceso de las garantías científicas que debería tener los test para poderlos utilizar. Entonces, al final nos vamos a ir a los baremos. Usualmente siempre están al final de los manuales. Y tal cual lo hicimos con el PPG y PG, vamos a identificar cuál es la tabla de baremos que más se adapta al evaluado que tenemos en ese momento. Ya vamos a ver si son baremos para adultos varones, para adultos mujeres, adolescentes, etc. Luego de identificar la tabla, vamos a hacer exactamente la misma conversión. Vamos a ver cuál es la puntuación directa y lo vamos a transformar a la puntuación centil o al percentil. Si fuese, qué sé yo, tenemos a nivel de ejemplo en la tabla 13, el SPV, baremos adolescentes de mujeres, pues si tiene la primera variable 16, pues eso correspondería a un percentil de 80, si tiene la segunda variable 15, eso sería 45, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente el mismo proceso. ¿Hasta aquí vamos bien o se han perdido en algún paso? Yo tengo una duda. Entonces, para sacar la puntuación directa de cada variable, tendríamos que sumar las respuestas tanto del lado A como del lado B para obtener una sola. Eso es, me estás preguntando a la hora de calificar cuando ponemos la plantilla de calificación sobre. Ajá, o sea, al sumar todos los resultados para ubicarnos en la tabla de baremos, tenemos que tener una puntuación directa, o sea, una sola, pero para obtener esa tendríamos que sumar los resultados tanto del lado A y lado B, porque por lo que veo en la hoja de respuesta hay un lado A y un lado B. No sé. Ajá, es correcto. De hecho cuando ustedes ven la plantilla de respuesta, les aparece un poco más en grande la letra de la variable, ya sea B, A, B, y a la par les aparece B y les aparece A en pequeñito. Entonces,
Es un poquito más largo de calificar porque tienen que ir colocando en cada una de las columnas, verificando la de la página A, la de la página B. Es decir, tienen que ir ahí verificando, haciendo la sumatoria. Es un poco más largo de calificar, pero sí, ahí la plantilla nos muestra cuál es la variable que estamos calificando en ese momento y a qué columna pertenece, si es a la columna A o a la columna B. Muy bien, después de eso entonces hacemos nuestra calificación, vamos a la tabla de baremos, terminamos de hacer la parte de la conversión de las puntuaciones directas y nos pasamos entonces a la interpretación. No sé si alguien iba a preguntar algo. Sí, Lick, en la hoja de respuestas hay unas que no tienen óvalos que coinciden. Esas que no tienen óvalos no se tomaría como puntuación. Bueno, aquí el test nos dice, ojo con esto, cuando se marcase lo más importante, y eso está bajo el óvalo, pues tendrá una puntuación de 2 puntos, o sea, cuando se ha marcado el más. Si es marcado como menos importante, recibirá 0 puntos. Y si se deja en blanco, obtendrá 1 punto. Es decir, si dentro del óvalo de nuestra plantilla de calificación es un más, entonces recibirá 2 puntos. Si fuese un menos, recibirá 0 puntos. Y si se ha dejado en blanco, recibirá 1 punto. Sí, pero a lo que me refería es que la plantilla de papel vegetal tiene algunas respuestas que no tienen óvalos, entonces... Ajá, no, sí, lo que sucede es que las plantillas están diseñadas y no todas las preguntas miden exactamente lo mismo, entonces hay unas que no tienen nada y hay unas que no son parte de esa variable. Un ejemplo, ¿verdad? Si a nivel de ejemplo, si en el ítem número 4, en la variable V, no aparece nada, pero allí sí va a ser ponderado en otra variable. Así que pues, si no les aparece nada en esta pregunta, ustedes omítanla, sigan calificando según los óvalos, porque están distribuidos, porque cada uno de los ítems mide diferentes tipos de valores en las características de personalidad. Ok, gracias. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Creo que no nos ha costado. Bueno, entonces tenemos la primera que es practicidad y nos dice que las personas con la practicidad lo que pretende es conseguir lo mejor de su dinero, cuidar sus propiedades, sus pertenencias, sacarle fruto y hacer cosas que les pueden traer beneficio o que les pueden dar un beneficio. Suelen tener puntuaciones más altas las personas con metas materialistas y que prefieren hacer cosas que sean prácticas, útiles a corto plazo o económicamente ventajosas. Eso es lo que nos dice cuando hablamos de la practicidad con puntuaciones altas. En este caso vamos a hacer exactamente igual como hacíamos con el PPG, IPG. Nos vamos a ir a la parte de la interpretación y el test nos va a decir cuáles son las características que tienen las personas con puntuaciones altas y con puntuaciones bajas con cada una de las variables que estamos pidiendo. Y a partir de eso vamos a hacer exactamente lo mismo. Una interpretación analítica por cada una de las variantes y una interpretación sintética donde me brinde a mí los datos más representativos de lo que acabamos de estructurar. Hasta aquí, no sé si tenemos preguntas con respecto a eso. Todo bien, Lick. Vale, perfecto. Bueno, pues ya que todo bien entonces. No hay preguntas con SPV tampoco entonces. Vaya, creería que no, entonces nos vamos a pasar a la parte de las escalas, que desde anoche, al terminar la clase, se las subí, no sé si las pudieron descargar o las tienen por ahí.
Muy bien, vamos a empezar con los inventarios de ansiedad de Beck. Les voy a dar unos 30 segundos para que los ubiquen. Ahí les había subido el día de ayer unas pequeñas escalas y inventarios. Disculpe, licenciada, ¿eso dónde lo subió? Porque a mí no me aparece en Schoology. Sí, en Schoology ahí está el apartado. Hay un apartado que se llama escalas y ahí están todos los documentos. Gracias, Caterina. Bueno, muy bien. Los inventarios y las escalas son pruebas más específicas, son más cortas, son muy útiles. Bueno, en lo personal, de hecho, son lo que más utilizo. Nos brindan, nos ayudan a identificar, nos brindan datos muy confiables sin necesidad de tener que saturar al evaluado con documentos demasiado extensos. Lo que tienen los inventarios, aparte de ser cortos, es que son bastante sencillos, no tienen un proceso tan largo de calificación e interpretación. Entonces, tienen muchas bondades, son bastante buenos y sobre todo, como les repito, no necesitamos de muchas complejidades ni para la aplicación, ni para la calificación, menos para la interpretación. Entonces, vamos a empezar con el inventario de ansiedad de Beck. ¿Qué es? El inventario de ansiedad es una herramienta útil para valorar los síntomas somáticos de ansiedad, tanto en desórdenes de ansiedad como en cuadros depresivos. El cuestionario consta de 21 preguntas o 21 ítems proporcionados en un rango de una puntuación entre el 0 y el 63 en la suma global de todo. Los puntos de corte sugeridos para la interpretación obtenida son los siguientes. Si la persona tuviese una puntuación de 0 a 21, tiene una ansiedad muy baja. Si tuviese de 22 a 35, tiene una ansiedad moderada. Si tuviera más de 36, lo vamos a considerar como una ansiedad severa. Cada ítem puntúa del 0 al 3, correspondiente a la puntuación 0, que significa en lo absoluto, 1, levemente o no molesta mucho, y 2, una moderada, fue muy desagradable, pero podría soportarlo. Y la última puntuación, que es más fuerte, es severa, casi no puedo soportarlo. La puntuación total es la suma de todos los ítems. Los síntomas hacen referencia a la última semana y al momento actual. Hasta aquí tenemos preguntas con el inventario. No, licenciado. Perfecto. Como les digo, el inventario es, bueno, yo creo que lo tienen abierto, la documentación. No creí que fuera tan prudente acercarnos a la universidad y vendérselos porque no tiene ninguna plantilla de papel vegetal, no es extenso, esto ustedes lo pueden imprimir en cualquier momento, en cualquier lugar, es solamente una paginita, no conlleva tiempo, es sumamente sencillo. Entonces nosotros podemos ver en el inventario de ansiedad una serie de ítems y cada uno de los ítems tiene una respuesta específica. Sí, entonces no mucho donde perder. Si tienen alguna duda, igual me avisan, intentaré resolvérselas, pero solamente es una hoja, solamente es una página, no tiene mucha complejidad. Entonces lo que vamos a ir haciendo es explicarle a la persona que en el inventario puede ir marcando, de hecho le vamos a entregar y la persona puede ir marcando en cada uno, o si se le dificulta leer o no sabe leer, nosotros podemos ir leyendo y explicándole qué puntuación le asignaría a la afirmación que le acabamos de dar. La aplicación puede ser individual, puede ser colectiva o autoaplicable, es para adolescentes y adultos.
Cada uno de los elementos de esta escala es una descripción simple de síntomas de ansiedad en cada uno de los cuadros de aspecto relevante. Por ejemplo, subjetivo, que no puedo relajarme; neurofisiológico, a nivel de ejemplo, entumecimiento u hormigueo; autónomo, por ejemplo, sensaciones de calor; y pánico, por ejemplo, miedo a perder el control. La duración es de 5 a 15 minutos, aunque en algunas ocasiones, relativos a las personas, se les dificulta leer, pueden tardarse más, o si ven que de verdad el pase es muy complicado o frustrante para el consultante, ustedes pueden leer cada uno de los ítems y que ellos les vayan diciendo a ustedes cuál es el rango que prefiero ubicar para esa afirmación. La interpretación. La interpretación analítica se caracteriza agrupando los síntomas en las 4 clasificaciones que se muestran en el inventario. Y la interpretación sintética realiza resaltando los datos más significativos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar las diferentes respuestas. Vamos a agrupar todos los ítems que se puntuaron con 3, todos los ítems que se puntuaron con, qué sé yo, 2, todos los ítems que se puntuaron con 1, y de ahí vamos a sacar nuestra interpretación analítica. Es decir, vamos a tener 4 interpretaciones analíticas, porque vamos a agrupar la sintomatología que es leve, la sintomatología que es moderada, la sintomatología que es severa, y posteriormente vamos a hacer una interpretación analítica de los datos más representativos, tal cual como lo hemos hecho antes. No sé si hay preguntas con el inventario de ansiedad. Bueno, creía que no, entonces nos pasamos al inventario de depresión de Beck. Muy bien, el inventario de depresión de Beck, este es un poquito más largo, igual este es muy fácil de imprimir, no conlleva muchas hojas, que no había problema. Tampoco era como demasiado grande o no tenía complejidad en sus materiales, como las guías de papel vegetal, que creo yo que es lo que más cuesta conseguir, así que el inventario también ustedes pueden imprimirlo en cualquier momento y es muy sencillo de Disculpe, Dígame. en el chat pone un compañero que en qué momento de la evaluación se pueden aplicar estos inventarios. Muy bien, ¿se recuerdan cuando veíamos al principio del ciclo? Así que las preguntas se las voy a hacer yo a ustedes. ¿En qué momento es que aplicamos pruebas? ¿Para qué vamos a aplicar una prueba? Puede ser para refutar o para descartar una hipótesis. Es correcto. Nosotros vamos a la primera sesión y luego de nuestra primera sesión, en la entrevista, donde ya recopilamos todos esos datos muy importantes, recuerden, todos los datos que habíamos hablado, tenemos que saber explorar el motivo de consulta, saber sus antecedentes, mecanismos de afrontamientos, problemas o enfermedades, etc. Luego de sacar las conclusiones y obtener las interpretaciones de esa primera entrevista, yo considero, mi hipótesis es que la persona puede tener ansiedad, un cuadro de ansiedad, o que podría tener depresión. Entonces, ese instrumento a mí me va a servir para corroborar mi hipótesis, para contrastar la información, para verificar si lo que yo considero es cierto, ¿sí? Entonces, esta aplicación de las escalas o de los inventarios surge a raíz de nuestras hipótesis. No es que las aplicar como no debería ser así, sino que es siempre bajo la lógica del método científico que hemos venido aplicando, el método de evaluación, que a raíz de la información que yo he recopilado en las entrevistas, tengo una hipótesis que podría ser ansiedad, que podría ser depresión, y en la siguiente sesión, yo identifico cuáles son los instrumentos que me van a servir para refutar estas hipótesis o confirmarlas. Una ventaja, como les mencioné, es que son sumamente cortos, entonces ustedes podrían combinar una aplicación de pruebas. Podría ser demasiado tedioso aplicar 2 o 3 pruebas de personalidad, por ejemplo, que no sería factible, pero a nivel de ejemplo. Pero sí podrían aplicar ambos inventarios el mismo día. Ustedes pueden aplicar el inventario de depresión y el inventario de ansiedad, porque posiblemente su hipótesis es que manifiesta ambas sintomatologías.
como son cortos, entonces sí nos permite aplicar ambos instrumentos sin necesidad de agobiar o que la persona se estrese tanto solamente en la aplicación. Entonces, ¿en qué momento los vamos a utilizar? Cuando querramos corroborar nuestras hipótesis en que la persona tiene ansiedad o depresión. Ojo, eso es importante que lo distingamos porque eso es un enfoque bastante clínico, casi que puramente clínico. Cuando hablamos de enfoques psicosociales, pues eso cambia, eso varía, pero en enfoque clínico, cuando sabemos que vamos a hacer un seguimiento o un procedimiento, vamos a hacer más sesiones, entonces si tenemos nuestras hipótesis y luego hacemos la corroboración de las mismas, verificamos que lo que nosotros tenemos como una idea, como una noción, como una hipótesis, la palabra adecuada, pues lo vamos a verificar a través de estos instrumentos. Con el inventario de depresión, de Beck, esa es una prueba de las más utilizadas en la práctica clínica. Entre sus ventajas está la sencillez a la hora de aplicarlo y poder valorar la intensidad del trastorno depresivo que sufre el paciente. El inventario de depresión consta de 21 preguntas con 4 tipos de respuestas. Estas últimas van desde el 0 hasta el 3 y describen el grado en que nos identificamos con la realidad descrita, es decir, con la afirmación que nos está brindando, desde el 0 hasta el 21. Tenemos acá la valoración diagnóstica. Si la persona tuviese una puntuación del 0 al 9, tiene una depresión ausente o mínima, así que no existe o es muy mínima. Luego teníamos que si tiene entre el 10 y 18, tiene una depresión leve, y su puntuación es entre 19 y 29, tiene una depresión moderada, y si tiene entre 30 y 63, es una depresión grave. Nuevamente, en la interpretación analítica se realizará la sintomatología de las 4 calificaciones, es decir, yo voy a juntar los ítems que haya tenido en 1, en 0, en grado, todos los ítems con una puntuación de ninguno, todos los ítems de una puntuación de ligero, todos los ítems de una puntuación de moderado. Entonces también voy a tener 4 interpretaciones analíticas y una sintética que me brinde lo más representativo. No sé si hay preguntas con el inventario de depresión. Yo quizás para aclarar algo. Digamos, como anteriormente, cuando cuando se recibía al consultante y todo eso, se medía el tiempo en el que estaba con unas ciertas enfermedades y uno se iba al DSM. Y aquí, inmediatamente después de ciertas consultas, usted dice que hay que aplicar el test. ¿Y el DSM cuándo se aplica? La última parte se la escuché cortada, Blanca. Sí, le decía de que aquí, después de ciertas entrevistas y con el consultante y de ver ciertas situaciones de enfermedades de genética que trae o algo así, nosotros aplicamos un test. Pero anteriormente en otras clases se nos ha dicho que nos tenemos que ir, dependiendo del tiempo en que está padeciendo ciertas situaciones, nos vamos al DSM-5 o al otro. Entonces, aquí, ¿cómo tenemos que manejar eso? Es que el DSM lo vamos a ocupar en todo momento, porque ustedes al finalizar su primera entrevista, ustedes sacan sus conclusiones, hacen sus análisis, sus interpretaciones, y tienen los supuestos y tienen hipótesis. Entonces, si mi hipótesis es que tiene depresión, no es porque yo lo diga, es porque según la interpretación que yo tengo de la recopilación de la información, la persona cumple con algunos criterios diagnósticos de depresión. Es decir, esas hipótesis que yo tengo no son inventadas. Esas hipótesis surgen porque al final de la entrevista la persona me dice que tiene insomnio, que pasa muy triste, que ha perdido el gusto en las cosas que antes disfrutaba, que tiene problemas alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces, mi hipótesis es depresión. ¿De dónde saco esa hipótesis yo? Porque son los criterios diagnósticos que me muestran el DSM. Entonces, yo después de la primera entrevista saco mis conclusiones y me tengo que ir a revisar el DSM. Tengo que ir a verificar en el DSM esas conclusiones que yo tengo de la primera entrevista, a qué clasificación se apegan. O sea, el DSM no se omite en ningún momento. Tenemos que seguir aplicando. Y si mi hipótesis es depresión,
Y por esa hipótesis es que yo he elegido el inventario de depresión, es porque el manual diagnóstico, que es el DSM, me está diciendo que la persona cumple con estos criterios. Así que nosotros vamos a ocupar el DSM, o dependiendo obviamente del lugar. Porque como les decía la vez anterior, no hay un mejor manual para identificar. Eso va a depender de muchas variables. Si hablamos de El Salvador, en las universidades usualmente nos enseñan más el DSM, pero en el campo de trabajo clínico afuera se utiliza el 6-10 para todo, casi que para todo, al menos instituciones de gobierno como instituciones de salud, Ministerio de Salud Pública, Seguro Social y muchos hospitales privados ocupan el 6-10. Así que eso va a depender de la institución en la que ustedes estén, del enfoque que ustedes tengan, pero estas hipótesis que nosotros tenemos no son hipótesis que las sacamos de la nada. Es porque también ustedes ya llevaron Fundamento 2, donde han podido ver toda la clasificación del DSM. Entonces ustedes tienen una noción de qué criterios diagnóstico cumple para cada trastorno. Entonces cuando yo saco las conclusiones de la primera entrevista, de la segunda entrevista, y saco todos esos criterios diagnósticos, me voy a ese manual que yo utilizo, ya sea el DSM o el francés o el 6-10, y digo, según este manual, la persona podría tener depresión porque tiene estos criterios y los tiene hace tanto tiempo, que es lo que el manual indica. Y por esa hipótesis es que ustedes deciden elegir una prueba de evaluación, en este caso el inventario de depresión, para aplicarla y según los resultados, pues constatar su hipótesis, verificarla o refutarla y crear otra. Gracias, hoy sí me queda claro. Muy bien, no sé si hay más preguntas con el inventario de depresión. Bueno, creería que no, entonces nos vamos a la escala de ansiedad de Hamilton. Creo que ya todos la tienen en pantalla por ahí. Igual son escalas sumamente cortas, que es la escala de ansiedad de Hamilton. Es una escala de estadio cuyo objetivo es valorar la intensidad de la ansiedad. Consta de un total de 14 ítems que se evalúan los aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad. Además, un ítem evalúa específicamente el ánimo deprimido. Los ítems son manifestaciones inespecíficas de la ansiedad, sin haber demostrado su utilidad para la evaluación del trastorno de la ansiedad en concreto. Por lo tanto, no es un instrumento diagnóstico, sino que valora momentos de ansiedad en pacientes previamente diagnosticados como ansiosos. ¿Qué significa eso? Lo que hemos hablado durante todo el ciclo. Un test, una escala, un inventario no es un diagnóstico. Nos sirve para corroborar hipótesis, como estábamos mencionando. Eso es algo importante que aclarar, no solamente por una evaluación una persona va a tener un trastorno, por una prueba, perdón, por la aplicación de una prueba. Una buena evaluación es un diagnóstico. Es una escala heteroaplicada, es decir, lo podemos aplicar nosotros mismos, se lo podemos aplicar a otra persona que tenga dificultades, como lo mencionábamos anteriormente, que no sepa leer o se le dificulte bastante comprenderlo. También nosotros le podemos apoyar. Se ha creado instrucciones sencillas para asignar las puntuaciones más adecuadas en cada uno de los pacientes, con el objetivo de aumentar la fiabilidad. A continuación describimos brevemente cuáles son. Primero, tenemos que identificar entre todos los síntomas posibles para cada ítem el más problemático en los últimos días y que sea debido ciertamente a la ansiedad. Determinar para este síntoma estos tres aspectos: la gravedad, la frecuencia en la que se presenta y la incapacidad o disfunción que produce. La gravedad nos habla en grado leve, el número 1, luego tenemos de poca importancia, que es el número 2, grave o moderado, y la alteración grave, que es derivada de los síntomas, el otro es muy molesto, y el número 4, el peor síntoma que haya padecido nunca. Estos son los diferentes tipos de respuesta que podemos encontrar dependiendo de la escala que la persona le asigne, ¿verdad? Del 0 hasta el 4.
Entonces vamos a explicarle qué significa cada uno de estos números. El tiempo o la frecuencia, igual, ¿verdad? Ocurre uno, ocurre con poca frecuencia, en 2 cortos periodos de tiempo, o ocurre muy buena parte del tiempo, la mitad del tiempo. El número 3 cuando ocurre la gran parte del tiempo o la mayoría, y el 4 que ocurre casi todo el tiempo. Luego tenemos la incapacidad, igual el número 1 nos dice que es la conciencia de los síntomas, pero sin inferir las actividades normales. Es decir, existe ese síntoma, pero no es que afecte a nuestras actividades. El número 2 sí nos habla de los síntomas que interfieren en algunas actividades o empeoran las alteraciones. El número 3 nos dice los síntomas causan incapacidad para llevar a cabo, es decir, ya son mucho más complejos porque están incapacitando nuestras actividades normales o cotidianas, ya sean laborales, familiares, sociales. Y el número 4, los síntomas causan una incapacidad para realizar o evitar actividades. Y en el número 3 tenemos, haga la medida entre las puntuaciones de gravedad, de tiempo, frecuencia, de donde de la medida en función de la puntuación de la incapacidad. ¿Cómo vamos o cuáles son los términos de corrección de esta interpretación? Proporciona una medida global de ansiedad que se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas por cada uno de los ítems, es decir, una puntuación global. Estas oscilan entre los 0 y 56 puntos. Una mayor puntuación indica una mayor intensidad de ansiedad, que es sensible a las variaciones a través del tiempo o tras recibir tratamientos, lo cual hace un excelente instrumento para evaluar cambios luego de tratamientos psiquiátricos o psicológicos. Esto es lo que hablamos anteriormente, que algunas pruebas nos van a servir para identificar qué tanto nos ha servido el tratamiento, qué tal si una persona, ustedes le diagnostican con ansiedad en sus diferentes trastornos y aplican esta prueba, y dentro de la prueba ustedes dicen que la persona tiene una ansiedad grave o incapacitante. Luego pueden aplicar el tratamiento psicológico. Cuando termine el plan de tratamiento, aplican exactamente la misma prueba, que es esta misma. Y si la puntuación ha disminuido, podremos atribuirle que el tratamiento que hemos brindado se ha disminuido los grados de ansiedad en la persona. Eso es lo que se explica en ese apartado. Igual podemos hacer con los inventarios anteriormente vistos, escalas, y ya sean para depresión o ansiedad. Si bien no existen puntos de corte específicos, ya que no es un instrumento estandarizado para la población salvadoreña, es decir, los puntos de corte que tenemos son en latitudes cercanas a nosotros, pero no tenemos un departamento de salud mental que pueda tropicalizar y garantizar que los mismos puntos de corte que se dieron en otros países de Latinoamérica sean exactamente los mismos en El Salvador, pero pues los recomendados por el autor son del 0 a 5, no presenta ansiedad, del 6 al 14, una ansiedad leve, y mayores a 15, una ansiedad moderada o grave. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta escala? Pues exactamente los términos de interpretación que recogíamos de los anteriores. Vamos a tomar las respuestas que se han sido ubicadas en 0, las respuestas que han sido ubicadas en 1, las respuestas que han sido ubicadas en 2, y vamos a hacer una interpretación analítica por cada una de ellas, y luego una interpretación sintética que nos brinde los datos más representativos. No sé si hay preguntas con la escala de ansiedad de Hamilton. Bueno, yo creería que no. Entonces nos pasaríamos a la escala de depresión de Hamilton. Muy bien, ¿qué es la escala de depresión de Hamilton? Al igual, es una valoración para depresión. Esta escala también es aplicada y diseñada para ser utilizada en pacientes diagnosticados previamente con depresión, o también porque nosotros tenemos la hipótesis que podría ser depresión, con el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los cambios del paciente deprimido. Se valora de acuerdo a la información obtenida en la entrevista clínica. Como les mencionaba, no podemos suplantar las entrevistas con ninguna prueba, y acepta la información complementaria con otras fuentes secundarias.
Si bien su versión original consta de 21 ítems, posteriormente se realizó una versión reducida de 17, que es la recomendada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, porque nuevamente no tenemos en El Salvador una institución que nos permita tropicalizar. Permítanme un segundo, creo que se les quitó la presentación, va. Sí, Lid. Sí, Lick, ya no se ve. Sí, permítanme un segundo. No sé qué pasa realmente, pero denme un segundo. Lo siento, tuve un pequeño fallo de internet, creo. Nada, que no arregle una reiniciada. Ahora sí, ya pueden ver de nuevo la presentación. Sí. Perfecto, como les explicaba, eso también son recomendaciones de otros países, porque tampoco tenemos instituciones que puedan garantizar el desarrollo correcto de algunas pruebas en El Salvador. Pero pues diferentes evaluaciones han permitido comprobar la validez, la discriminación, la fiabilidad y la sensibilidad al cambio tanto en las poblaciones hospitalarias como ambulatorias. Esto es importante. Esos inventarios y estos test también cumplen con todas las garantías científicas. Pueden buscarlo. También les voy a pasar las garantías científicas y las pruebas que ha tenido cada uno. Lastimosamente, pues no están tropicalizadas a El Salvador. Esperemos que algún día sí se pueda, pero son totalmente efectivas en Latinoamérica. Cada cuestionamiento tiene entre 3 y 5 posibilidades de respuesta, con una puntuación del 0 al 2 o del 2 al 4 respectivamente. La puntuación total va a ser entre el 0 y el 52. Puede usarse diferentes puntos de corte a la hora de clasificarlo en el cuadro depresivo. Recomendamos emplear los siguientes cortes. Estos son los cortes que propone el autor. De 0 a 7 no tiene depresión. De 8 al 13 es una depresión ligera, una depresión menor. Del 14 al 18 una depresión moderada. Del 19 al 22 tenemos como una depresión severa, y del 23 en adelante o mayor a 23 es una depresión muy severa. ¿Cómo vamos a interpretarlo? Pues también con sus puntos de corte. Vamos a agrupar cada una de las puntuaciones que tienen los diferentes, aunque en este va a ser un poco más difícil. Usualmente lo que se recomienda es hacer una interpretación sintética, a través de la cual nosotros podamos, como siempre, colocar los datos más representativos.
porque algunos de los ítems con los que cuenta ese instrumento no van a tener la misma calificación, no en todos los casos. Es por ello que a nivel académico se recomienda, para aprender a interpretarlo, para conocerlo mejor, hacer una interpretación por cada uno de sus ítems. Cuando ustedes ya estén ejerciendo, pueden aplicarlo, van a poder identificar cuáles son los ítems más representativos, lo que más se complica en la persona, lo que les ayuda a corroborar su hipótesis, y van a poder hacer una interpretación sintética únicamente. En este caso, la escala de depresión de Hamilton, nosotros vamos a hacer una pequeña interpretación analítica por cada uno de sus ítems y una interpretación sintética que nos ayude a corroborar cuáles son los datos más importantes. No sé si hay preguntas con la escala de depresión de Hamilton. No, pero un compañero comentaba en el chat que cuál era la principal diferencia con la de Beck o si pueden ser complementarias. No sé si se refería a esta o a la anterior. Lo que se estoy brindando ahorita son diferentes alternativas. Ustedes pueden elegir cuáles son las inventarios o las escalas que les parecen más pertinentes, las que les parecen más prudentes. ¿Cuáles son las diferencias? Que cada una nos brinda diferentes alternativas o diferentes tipos de criterios, pero ambos son totalmente efectivos a la hora de evaluar depresión o evaluar ansiedad. Muchas personas van a tener sus comentarios que prefieren las de Beck, que prefieren las de Hamilton, otros dicen que las de Hamilton son un poco más complejas o más amplias, otros dicen que las de Beck les hacen falta algunas interrogantes porque son muy cortas, etcétera, etcétera. Eso es una elección que van a hacer ustedes como profesionales. Cada uno de los inventarios y cada una de las escalas cumple con la garantía científica, son totalmente confiables, son válidas, así que pues es un criterio que ustedes pueden desarrollar, así que es algo que ustedes van a valorar y que mejor se aplique el caso que están llevando para corroborar esas hipótesis. Y complementarias, pues yo no recomendaría aplicar el inventario de depresión y la escala de depresión, porque sería obtener dos resultados de la misma variable cuando los dos test, pues los dos pruebas están midiendo exactamente lo mismo. Podrían aplicarse los dos, pero pues no es tan recomendable porque vamos a gastar tiempo y estamos midiendo exactamente la misma variable, así que podría recomendarles que elijan la que consideren más pertinente para el caso que están llevando. Aunque no habría problema, como les repito, en aplicar las dos, pero sería invertir tiempo de manera inadecuada porque estamos pidiendo exactamente lo mismo, ya sea depresión o ansiedad. No sé si hay preguntas. De mi parte, no, Lick. Bueno, gracias. Entonces vamos a hablar del trabajo final con respecto a los diferentes pruebas de evaluación que hemos revisado. En el trabajo final se evaluará tanto la aplicación, la calificación, interpretación y presentación de los resultados. Será un trabajo grupal, es decir, los mismos grupos en los que están trabajando ustedes actualmente, y van a entregar un informe por cada una de las pruebas psicológicas revisadas. Con pruebas psicológicas nos referimos a los test, a las escalas, a los inventarios. Cada una de las pruebas deberá de contener su identificación, sus datos de identificación, datos cuantitativos, sus resultados, sus interpretaciones y sus anexos. Cada prueba de evaluación será un informe con las características señaladas. El orden con lo según revisado en clases. ¿Cuáles son los criterios que vamos a evaluar? El orden, la aplicación, la calificación, interpretación, redacción y ortografía, coherencia y pertinencia, y los elementos completos en cada uno, aparte de las normas APA. Para estar claros, podemos utilizar las normas APA quinta o sexta edición. En la séptima edición nos dice que no tiene que estar justificado. Podrían utilizarlo, pero entonces tienen que tener uniformidad, porque algunos trabajos que me han entregado con respecto a las exposiciones, parecería que tienen en la quinta edición, en las primeras 3 páginas y en las últimas páginas, alguien creyó que era mejor poner la séptima edición y pues obviamente ahí está mal y han perdido puntos porque tiene que ser uniforme. Así que para no confundirnos, vamos a utilizar la APA sexta edición. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar este trabajo final? Van a presentar los informes de todos los test, ¿sí?
Esto va a ser obviamente en físico. ¿Qué es lo que va a llevar este informe? El trabajo final va a tener un informe por cada uno de los test revisados. Vamos a tener el informe del ABC, del factor G, de personalidad, los inventarios y las escalas que acabamos de ver. Cada uno va a tener sus datos de identificación, es decir, ustedes van a poner test ABC, datos de identificación del test ABC, los datos cuantitativos del test ABC, luego van a colocar las interpretaciones del test y después van a poner la paginita de anexos y van a colocar todas las hojas que ustedes utilizaron para aplicar el test. En este caso, como es el ABC, tiene más, ¿verdad? Porque son los ejercicios que ha hecho el niño. Al terminar de poner esos anexos, van a iniciar con el informe del otro test, que es el del factor G. Igual, van a identificar qué test estamos viendo, los datos de identificación del evaluado, los datos cuantitativos, las gráficas, las interpretaciones, y luego van a poner otra página que diga anexo y van a colocar en esos anexos las hojas de respuesta que han utilizado en los test del factor G. Lo mismo van a hacer con el PPG-IPG, el SPV y los inventarios y las escalas que acabamos de ver. No sé si hay preguntas en términos de el cuerpo del trabajo. ¿Preguntas? Estas últimas no se colocarían. ¿Perdón? Estas últimas escalas no se colocarían, las de ansiedad de Hamilton y las de Beck. Ajá, que no le comprendí, solo entendí escalas e inventarios. Y se pondrán en el trabajo, Lick. Es correcto, todo, absolutamente todas las pruebas que hemos visto, como decía la última lámina, todos los test, escalas e inventarios. ¿Cuándo lo vamos a entregar? Lo vamos a entregar el siguiente jueves, 2 de junio. Ese trabajo lo vamos a entregar de forma física. Voy a hablar con el jefe y le voy a decir que me haga el favor de poder recibir sus trabajos el día jueves en la Secretaría del Departamento, para no tener que perder la clase únicamente por entregar el trabajo. Como es un trabajo por equipo, solamente un representante de su grupo va a llegar a entregar el trabajo, no tiene que ir todo el grupo. Si el integrante que va a entregar el trabajo no puede asistir en otro momento que no sea la hora de la clase, entonces ese integrante que como representación de grupo va a ir a entregar el trabajo a secretaría, me va a notificar y va a tener el permiso. Solo que recuerden que el horario que tiene secretaría, el departamento, es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por eso no creía que choque con la clase, pero pues aún así el jefe está por ahí, no dudo que él también se lo pueda recibir. ¿Hay preguntas con respecto al trabajo final de evaluación? Lick, aplicaríamos el test a una persona, evaluaríamos todo el grupo. No le comprendí la pregunta. Van a entregar un informe por grupo, es decir, en el informe no van a venir 4 ABCs de los 4 integrantes, no van a venir 4 factor G, sino que solamente un informe por cada una de las pruebas. ¿Cómo lo van a repartir? Pues eso ya es una característica del grupo. No sé quién va a hacer qué test o quién va a hacer qué informe. Pues lo idóneo será que lo hicieran en grupo, pero ustedes van a organizarse como consideren más pertinente. Está bien, Lick. ¿Hay más preguntas? La aplicación siempre tendría que ser, ¿verdad? Personas así de nuestro alrededor, no puede ser en base a un caso hipotético, ¿verdad? Pues la idea de esto es que ustedes tengan la experiencia de la aplicación. No es un caso hipotético, no es autoaplicable. Ustedes ahorita pueden autoaplicárselo, digamos, hoy, mañana, para familiarizarse con el test. Por si existe alguna duda, por si hay alguna complicación, se los recomiendo, de hecho, que se lo autoapliquen. Pero el trabajo que van a entregar tienen que aplicárselo a alguien más. Recuerden que el objetivo de esto es desarrollar habilidades dentro de la carrera
Y eso lo vamos a conseguir únicamente practicando ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo van a aplicar a alguien más. No es un caso hipotético, sino que correcto, tienen que aplicarle estas pruebas a alguien. Y pues obviamente ustedes le van a explicar a esta persona que son estudiantes de psicología, que dentro de alguna actividad práctica que tienen, es realizar la evaluación a una persona de tal, qué sé yo, ¿verdad? Inteligencia, de personalidad, etcétera. Y le van a explicar y le van a preguntar si tienen el permiso para poder aplicar esta pequeña prueba, que lo único que mide es, y ustedes le explican, ¿verdad? Que no es nada malo, que tampoco es un diagnóstico, que no es un proceso psicológico, sino únicamente es la aplicación de una prueba de evaluación psicológica en aras de fines académicos. Sí, Lick, yo tengo una duda. Dígame. Quería saber si el informe va a llevar introducción y objetivos o solo lo que va a contener el informe. Sí, lleva una pequeña introducción, lleva la justificación, no se le puede olvidar el índice también, por favor, los objetivos, y en la parte del test, en la descripción del test, como les mencionaba, tienen que poner un pequeño apartado que es la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica del test? Son los datos regulatorios y complementarios del mismo. Es decir, quién es el autor, qué es lo que está midiendo, cómo lo hace, qué es lo que son, cuáles son las variables que mide, etcétera. Eso lo van a encontrar usualmente en el inicio del manual del test, de la ficha técnica. No es algo muy grande, solo es para que ustedes empiecen a familiarizar con el test, qué es lo que mide, en qué situaciones lo pueden aplicar, para qué les va a servir. Entonces, ¿qué es lo que lleva el test? Pues va a llevar su índice, introducción, justificación, objetivos, y después empieza cada uno de los informes. Como les digo, es un informe por grupo, no es que vayan a venir 4 informes de cada test, porque son 4 miembros del equipo, sino un informe por cada uno de ustedes. No sé si hay preguntas con respecto a eso. Lick, si en la semana nos surgieran dudas, ya cuando estemos aplicándolo, podríamos tener asesorías en algún momento. Sí, solo que tendríamos que coordinarlas, ¿no? Tendría que ser con tiempo, probablemente. A lo que me refiero es que probablemente tendrían que ser un poco tarde, porque se me complicaría enormemente si gustarían reunirse tipo 10, 11 de la mañana, sería un poco complicado. Pero podríamos coordinar y si puede ser por la tarde o tarde-noche, podríamos hacer una pequeña llamada donde les pueda explicar si tienen alguna duda específica. De hecho, no es poco tiempo, porque el factor que hace tiempo les dije que tenían que aplicarlo, igual que el ABC. Y hace mucho tiempo, cuando llevamos esta materia, este pequeño trabajo lo entregábamos 3 o 4 trabajos en un solo ciclo, así que definitivamente no es mucho tiempo, no es muy poco tiempo. Y el trabajo tampoco está extenso, sí hemos ido aplicando cada una de las pruebas en su momento, en su tiempo. Ahora bien, si lo que quiero es aplicar todas las pruebas el lunes, calificarlas el martes, interpretarlas el miércoles, entregarlas el jueves y que me salga bien, definitivamente no creo que el resultado sea muy positivo. Pero si hemos seguido las indicaciones durante el ciclo, cuando hemos visto otras pruebas, las hemos llevado de la mano, las hemos comprendido y hemos hecho los ejercicios, no es mucho trabajo, definitivamente nos alcanza el tiempo. Gracias, sí, con eso que acaba de mencionar, yo creo que también sí, sentimos que es un poco tiempo debido a que cada uno lo ha hecho con diferentes personas y diferentes edades. Entonces, llegar a hacer un solo informe, tenemos que ponernos de acuerdo con equipo para ver cómo lo complementamos o cuál tomamos de base. Es correcto, tienen que coordinarse como equipo, pero cada uno, no van a presentar todos los test, cada uno de ustedes, solamente es una prueba por equipo, un informe de cada evaluación por equipo. Yo sentiría que es muy poco tiempo, no en relación de la aplicación, sino que también, como estamos en finales, algunos estaríamos un poquito saturados de trabajo, entonces los tiempos no se acomodarían siempre. Y comprendo, es sumamente difícil, pero también tenemos nuestros propios tiempos, así como en otras cátedras, también nosotros estamos finalizando y llevamos exactamente el mismo calendario académico.
No sé si hay más preguntas o consultas. Como les digo, si surgen dudas durante la semana, podemos programar una asesoría, solo que con los horarios sería un poco limitado, sería que nos intentáramos acoplarnos. Así que no sé si hay más preguntas o dudas. Lick, yo tengo una. Las amnesis también se agregaron. No, las anamnesis no, solamente las pruebas. Otra cosa, en el del factor G es necesario que pongamos en adultos y adolescentes porque son dos, ¿verdad? O solo uno por factor. No, es correcto. En ese sí van a aplicar los dos porque son dos diferentes. Evalúan las edades correspondientes para cada test son diferentes, así que tienen que hacer una aplicación diferente, una calificación y una interpretación. Esos sí van a ir los dos. No, eso, o sea, todos los equipos van a entregar todos los tests, todas las evaluaciones. No es que el equipo 1 solo vaya a entregar el ABC, no es que el equipo 2 vaya a entregar solo el factor G. Todos los equipos van a entregar todas las evaluaciones. Lo único que solo va a venir un informe por cada una de las evaluaciones. O sea, cómo se lo van a distribuir es una organización que tienen que tener ustedes como equipo. Y preguntan por las notas del primer trabajo. Esas las vamos a subir la próxima semana. Lo que sucede es que, como mencionábamos al inicio del ciclo, se deduce un punto por cada inasistencia injustificada a las exposiciones, porque la obligación está en las exposiciones. Entonces, como hay que restar un punto por las inasistencias que se han tenido, entonces no se podría entregar la nota todavía. Hasta el día de ayer que finalizamos las exposiciones, vamos a empezar a hacer el recuento de las asistencias. Pero eso de los puntos es personal, ¿verdad? No inferiría en la nota grupal. Es correcto, si como grupo sacaron 7, pero uno de los miembros del equipo faltó 3 veces, pues la deducción será únicamente de ese miembro del equipo. Los demás, pues no les afectaría. Por eso es que no se han subido las discusiones, porque hace ya que finalizaron. No sé si hay más preguntas. Bueno, creía que no hay más preguntas. Entonces, bueno, nos quedaríamos hasta acá entonces. Pasen una feliz noche. Definitivamente no tenemos un calendario que cumplir y pues el trabajo no está extenso, es sumamente corto. Es una entrega en grupo, no es una entrega individual, así que el otro jueves es la fecha de entrega. No sé si hay más preguntas con respecto al trabajo. Lick, solo entonces el jueves sí tendríamos clases, ¿verdad? El jueves siempre tendríamos clases. Ustedes pueden acercarse en otros momentos a la universidad, un miembro del equipo podría ser nada más. Pero sí, miércoles y jueves de la próxima semana tenemos clases. Lick, ¿y qué veríamos esa semana? Los últimos temas. Ya nos hacen falta poco. Nos queda los autoinformes, la observación, la entrevista. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver 2 modelos más, si nos alcanza el tiempo. Pero pues lo primero es cumplir con el programa establecido. Pero y entonces el día que tengamos que entregar el trabajo, tenemos clases entonces. Es correcto, ustedes van a llegar a entregar el trabajo a Secretaría del Departamento de Psicología, en la tercera planta. Van a tener de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que es el horario habitual, para que ustedes entreguen el trabajo. Nuestra clase no abarca ese rango de tiempo, entonces sí vamos a tener clases.
Si una persona tuviese muchas complicaciones, entonces esa persona va a tener permiso, pero solo será un miembro del equipo, porque no necesitan ir los 4 integrantes para entregar el trabajo.